continuación vamos a escuchar la exposición del ingeniero Eduardo Espósito sobre diferentes intervenciones urbanas en el mundo. Bueno, la reflexión que yo quería hacer en este seminario es qué ejemplos o qué buenos y malos ejemplos hay en el mundo en la gestión de ciudades, de bienes, de edificios patrimoniales, proyectos que pueden haber cambiado las características o las formas como las ciudades encaran la situación. Nosotros sabemos que la arquitectura y la gestión de edificios históricos y sectores históricos de las ciudades pueden transformar una ciudad. Y en el fondo toda esa transformación primordialmente también está vinculada con la cultura de esa ciudad. O sea, por ejemplo, si uno mira lo que era el centro histórico de la Ciudad de México hace 15, 20 años, que era un lugar de altísima probabilidad de ser asaltado, problemas de seguridad, incertidumbre cuando uno se acercaba, inexistencia casi de un lugar donde ir a tomar algo y estar con amigos, y lo mira hoy, después de la intervención que a raíz de la jefatura de gobierno de López Obrador, el actual presidente de México, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, que decidió con un grupo privado, en un esquema de participación pública-privada, con el grupo Slim, empezar a restaurar edificios históricos y cambió de esa forma la visión que la misma Ciudad de México tenía hacia el centro histórico, y aparecieron museos nuevos. Yo tuve el placer de restaurar el Teatro de Bellas Artes, que sería la ópera de la Ciudad de México, que también estaba muy deteriorada, y eso hizo que se multiplicara el valor no solo económico de todo lo que pasaba en esa zona de la Ciudad de México, sino que hoy es un lugar de destino. Hoy ir al Zócalo, ir al centro histórico de la Ciudad de México, es algo que cualquier turista va y va tranquilo y se encuentra con ese tipo de lugares que son una maravilla, todo restaurado. Por otro lado, hay ese éxito de la relación público-privado que se dio en Ciudad de México. Podemos dar un mal ejemplo también de lo que pasó para quienes conocen Canary Wharf. Canary Wharf en Londres era un viejo puerto en la zona de los Docklands, en el camino de la City de Londres hacia Greenwich, en donde estaba todo abandonado, y vino a fines de la década del 80, comienzos de la década del 90, vino el desarrollista más grande del mundo en ese momento, que era Olympia York, canadienses, que dijeron, bueno, vamos a hacer un acuerdo público-privado con la ciudad de Londres. Era clave para ese desarrollo que Londres le hiciera llegar una línea de subte, de metro, de tube, como le dicen los ingleses, y le generara una estación que era la extensión de la Jubilee Line, y se comprometieron a que el privado desarrollaba toda la infraestructura y Londres le llegaba con el subte. Londres falló, no llegó en tiempo y forma al lugar, y Olympia York entró en convocatoria, casi quiebra, uno de los desarrollistas más grandes del mundo. Y recién después de que el público, digamos, el sector público cumplió con lo que tenían que hacer, Canary Wharf se convirtió en el centro de oficinas y comercial más grande de Europa. Un buen ejemplo de Londres es en la gestión pública privada del patrimonio de la ciudad, que una de las zonas, cuando los ingleses decidieron hacer los Juegos Olímpicos
en el 2012, decidieron desarrollar el Parque Olímpico en uno de los barrios más deprimidos de Londres. Londres es una ciudad muy extendida. Y fueron a Stratford. Stratford estaba absolutamente contaminado. Tuvieron que hacer todo el cambio de suelos, de toda la contaminación que tenía de un par de siglos de contaminación porque era una zona industrial. Generaron el parque privado público más grande de Europa, de que se haya hecho en los últimos 100 años. Desarrollaron la Villa Olímpica, que hoy es un ejemplo de vivienda sustentable para Londres. Sanearon la parte hidráulica de un afluente del Támesis en esa zona. Hoy, por supuesto, también llegaron con transporte. Siempre la rehabilitación del espacio urbano y el transporte están muy ligados. Llegaron con transporte, hicieron el Estadio Olímpico y generaron un nuevo barrio en Londres de una zona que era absolutamente deprimida. Esos son ejemplos de cómo el patrimonio de la ciudad, por más deprimido que esté, con una buena decisión, un buen espacio para el desarrollo del privado, con la gestión de lo público. El arquitecto Converti habló de Puerto Madero. Puerto Madero es un muy buen ejemplo de eso. En Melbourne también, Victoria Harbour fue algo muy similar, donde sectores deprimidos o abandonados de las ciudades, la decisión pública, con la participación del privado, terminan haciéndose referentes de ese tipo de cosas. Otro ejemplo a considerar de zonas muy deprimidas, con su historia atrás, es la revitalización de la ría de la ciudad de Bilbao. O sea, Bilbao o España, especialmente el País Vasco, la zona industrial de España, cuando España entró a la Unión Europea, la Unión Europea empezó a hacer un trading, un canje de dónde era eficiente España y dónde no lo era. Lamentablemente para Bilbao, todo lo que tenía Bilbao, que primordialmente era astillero, industria pesada, no era eficiente para el resto de Europa. O sea, un barco que se hacía en Bilbao era mucho más ineficiente que un barco que se hacía en Hamburgo. Y así fue como dijeron, bueno, esto no va, vamos a subsidiar a España para otras cosas donde puede ser eficiente. Y Bilbao decidió, con la gestión de gente con una visión de mediano y largo plazo alucinante, a que la arquitectura y la cultura iba a revitalizar esa zona de la ciudad. Y así fue como llegó el Guggenheim a Bilbao, una ciudad que nunca hubiera esperado que llegara el Guggenheim, y hoy es destino ir a ver el Guggenheim en Bilbao. Pero no solo el Guggenheim llegó a la ría de Bilbao. Movieron el puerto, lo llevaron más hacia el Cantábrico, generaron un puente muy famoso cerca del Guggenheim hecho por Calatrava, otro ingeniero español que ha hecho obras muy jugadas, como también la Ciudad de las Ciencias en Valencia, para revitalizar una parte de Valencia, pero todas sectores en donde la gestión pública fue la que llevó a generar espacio para que los privados se desarrollaran, porque hoy el valor patrimonial de todo lo que rodea la Ciudad de las Ciencias en Valencia, la Ría en Bilbao, Canary Wharf, Stratford, el Centro Histórico de la Ciudad de México, son ejemplos donde el privado generó muchísimo valor patrimonial a la ciudad. Y como eso, hay muchísimos ejemplos más en el mundo en donde el patrimonio se basa en eso, en la relación pública y privada. ¿Cuál es la gran incógnita de todo eso? ¿Qué pasa, especialmente en algunos países latinoamericanos como Argentina, con el tema de la seguridad jurídica? ¿Qué pasa cuando un gobierno que decide transformar una ciudad revitalizando patrimonio no está más? O sea, porque estos son proyectos de mediano y largo plazo que tienen que ser parte de las políticas públicas. Yo creo que el desafío
que tenemos los argentinos, y ahora volviendo a la Argentina, es cómo hacer que esos sectores de las ciudades que se van revitalizando, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, en Salta, en Neuquén, ciudades que han tenido decisiones públicas que han cambiado sectores de esa ciudad, sigan teniendo el apoyo de los nuevos gobiernos para poder darle a los privados la seguridad jurídica para poder invertir. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Te quiero hacer una pregunta. A raíz de tu vasta experiencia en diferentes países del mundo, ¿hay actores comunes a la hora de evaluar y valorar las obras patrimoniales en cuanto a su resguardo y preservación? Sin duda hay dos actores primordiales, que es el público y el privado. Si no hay un convencimiento de lo público a través de la sociedad también, ¿no? O sea, no puede ser una decisión extemporánea de un gobierno para intentar transformar una parte de una ciudad, porque, como decía en mi charla, los gobiernos pasan, las ciudades quedan, y los privados quedan, y los ciudadanos quedan, y no existe la posibilidad de tomar un riesgo en donde uno no sabe qué va a pasar. O sea, hoy, por ejemplo, en Buenos Aires, vamos a dar un ejemplo concreto, hay proyectos en licitación, como pueden ser los viaductos del Mitre, del San Martín, donde uno de los análisis que uno hace como privado es qué va a pasar si cambia el gobierno, Claro, el gobierno nacional. O sea, es un riesgo. Nosotros estamos haciendo un proyecto en Ciudad de México que tuvo una intervención de patrimonio urbano en un viejo cine, que lo estamos restaurando y se firmó con otro gobierno. Y el gobierno nuevo que vino, el de López Obrador, el gobierno nacional, y el gobierno de la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, duda de ese tipo de proyectos. Entonces, por más que estamos a muy pocos meses de terminar, está en duda la continuidad. Claro, el edificio está casi terminado, pero uno siempre duda de qué puede pasar. Así que yo creo que la seguridad jurídica es fundamental, pero más que la seguridad jurídica es fundamental el convencimiento de los ciudadanos, del entorno, de que eso hace bien a la ciudad. En Buenos Aires tuvimos otro ejemplo tremendo, cuando los vecinos del barrio de Palermo se oponían al Malva. No sé si se acuerdan que Constantini decía: voy a hacer un concurso, voy a hacer un museo maravilloso, que hoy es un lugar de encuentro del barrio, hay ferias alrededor del Malva, todo el Malva es maravilloso, pero nosotros nos olvidamos que el barrio estaba en contra de que hubiera un museo ahí. Así que el tema de la relación público, privado, vecinos, me parece clave. De la apropiación del propio vecino. Sí. El orgullo de tener eso, y sobre de todo ser parte. De la educación patrimonial del vecino.